Hola a todos, ¿qué tal? En este segundo vídeo que hablamos sobre Grecia vamos a abordar los temas, los aspectos en relación a los regímenes políticos, a la sociedad, a la cultura, arte, arquitectura, ciencia. Vamos a abordar todos los aspectos de la cultura griega. Si quieres saber más cosas de cómo se fundó Grecia y sus tres etapas como son la época arcaica, la época clásica y la época helenística, en este vídeo te lo explicamos todo, en la primera parte del vídeo. Pues nada, vamos a empezar ya con los aspectos más importantes de la cultura griega. Vamos a ver ahora los regímenes políticos en Grecia. Esparta continuó con el mismo sistema político, la oligarquía. Acordaos que la oligarquía era el gobierno de los aristoi, que significa los mejores, y la palabra oligarquía significa el gobierno de unos pocos, que estos pocos eran estos aristoi, estos que se consideraban los mejores y además tenían las mejores tierras. En esta polis el poder lo desempeñaban dos reyes, que tenían funciones honoríficas y militares, y un consejo compuesto por 28 aristócratas mayores de 60 años que aprobaban las leyes y las presentaba a la asamblea de ciudadanos. Esta asamblea, compuesta por los hombres mayores de 30 años, hijos de padre espartano, se limitaba a votar sí o no a las leyes. Atenas, en cambio, adoptó como sistema de gobierno la democracia, el gobierno del pueblo. Demos significa pueblo y cracia significa poder. Gracias a las colonizaciones aumentó la riqueza de los grupos populares. Comerciantes, campesinos exigieron participar en el gobierno de las polis. En Atenas, el poder residía en la asamblea de ciudadanos, compuesta por los hombres libres mayores de 18 años, hijos de padre y madre atenienses. La asamblea discutía y votaba las leyes ciudadanas y elegía cada año a un consejo de 500 ciudadanos que preparaba las leyes. Un par de curiosidades. Por ejemplo, la clepsidra era una especie de reloj de agua. Cuando se acababa el agua del recipiente, se acababa el tiempo de intervención de la persona que estaba hablando en la asamblea. Otra curiosidad es que en esta asamblea podían condenar a alguien al ostracismo, que era el destierro al que se condenaba a los ciudadanos que se consideraban sospechosos o peligrosos para la soberanía popular, porque estaban concentrando mucho poder. La persona desterrada se podía elegir escribiendo su nombre en ostracones, que eran trozos de cerámica con forma de concha o caparazón. Pero en la práctica, la democracia ateniense no era un sistema verdaderamente democrático. Y es que excluía a las mujeres, a los extranjeros o metecos y a los esclavos. De manera que de unos 250.000 habitantes, solo 40.000 participaban en la vida política. Vamos a ver ahora cómo estaba organizada la sociedad. Las personas se dividían en dos categorías sociales, los ciudadanos y los no ciudadanos. El grupo de los ciudadanos lo formaban los varones libres cuyos padres o solo uno de los dos había nacido en esa polis. Los no ciudadanos, en cambio, lo componían los extranjeros o metecos, que eran personas libres que se dedicaban al comercio y a la artesanía, porque no se les permitía poseer tierras. Los esclavos eran los prisioneros de guerra o personas que no habían podido pagar sus deudas. Por lo general trabajaban en el campo, en las minas y en las canteras, o en el servicio doméstico. Por último tenemos a las mujeres, que todas carecían de derechos políticos, fueran libres o esclavas. ¿Qué derechos y deberes tienen estos grupos? Vamos a poner el ejemplo de Atenas. Tenemos por un lado los ciudadanos, que eran unos 40.000, que tienen el derecho a participar en el gobierno de la ciudad. Forman asambleas y toman decisiones. Pueden poseer tierras y pueden desempeñar cualquier profesión. En cuanto a sus deberes, tienen que ir al servicio militar, los ricos pagan un impuesto para la guerra y además pagaban las fiestas. Los extranjeros o metecos, unos 70.000, pueden ser comerciantes y artesanos, se les permite asistir a fiestas y tienen que ir también al servicio militar, pero no tienen derechos políticos. Los esclavos, por último, unos 125.000, no tienen ningún derecho y sus deberes son trabajar para el Estado o para sus amos. Vamos ahora con uno de los rasgos más famosos de la cultura griega, que es su religión. Los antiguos griegos fueron politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Sus dioses, que vivían en el monte Olimpo, tenían el mismo aspecto y los mismos sentimientos que los humanos. Pero a diferencia de ellos, es decir, a diferencia de los humanos, los dioses eran inmortales y contaban con poderes extraordinarios. Los principales fueron los 12 dioses del Olimpo, que son Zeus, dios supremo de los dioses, el dios del rayo; Hera, esposa de Zeus y diosa del matrimonio y la maternidad;
Y aquí, perdonadme, tengo que contaros un chiste malo. Dice: oye, ¿cómo es la esposa de Zeus? Era. Ah, perdona, no sabía que se había muerto. Bueno, pues después de esta tontería seguimos con el resto de dioses. Tenemos también Poseidón, dios del mar, de las aguas y de los océanos; Hades, dios del inframundo, de los muertos; Hefesto, dios del fuego y de los metales; Hermes, dios mensajero; Apolo, dios de la música y la poesía; Atenea, diosa de la sabiduría, la justicia y la guerra; Artemisa, diosa de la casa y los animales; Ares, dios de la guerra; Afrodita, dios del amor; Demeter, diosa de las plantas y la agricultura. Y con esto tenemos los 12 dioses del Olimpo. También creyeron en los héroes, hijos de dioses y humanos, que fueron considerados semidioses. Aunque eran mortales, podían realizar hazañas prodigiosas. Uno de los más célebres era Heracles, Hércules, conocido por su enorme fuerza. Los griegos escribieron mitos, que eran historias fabulosas, con las hazañas de los dioses y los héroes que constituyen la mitología. Hablemos ahora de filosofía y ciencia, porque los griegos son los padres del llamado pensamiento racional, es decir, intentan explicar los fenómenos naturales y humanos sin recurrir a la intervención de los dioses. Entre los primeros temas que interesaron a los filósofos se encontraba el de la formación del mundo y de la materia. Así, hacia el siglo VI a.C., aparecieron dos escuelas científicas: la representada por Tales de Mileto, que observaba los fenómenos naturales y los explicaba sin recurrir a cuestiones sobrenaturales, y la pitagórica, representada por Pitágoras de Samos, que desarrolló considerablemente la aritmética. ¿Cómo os acordáis de las clases de mates, eh? En el siglo V a.C. destacan Hipócrates de Cos, a quien se le atribuye el haber sentado las bases de una doctrina médica basada en el diagnóstico, la confianza del paciente y el poder curativo de la naturaleza. Por otro lado, Demócrito de Abdera introdujo las primeras ideas de la teoría atómica al considerar que el universo estaba formado por partículas invisibles y los átomos que se movían en el vacío. Se crearon además bibliotecas muy importantes como la de Alejandría, que llegó a tener 700.000 rollos que contenían la mayor parte de los conocimientos de la época. Serán libros, ¿no? Pues no, eran rollos porque se escribía sobre papiro que luego se enrollaba. Los libros llegarían más tarde. En esa ciudad, Alejandría, también se fundó un museo-templo en el que se cultivaban las ciencias y la filosofía. Allí viajó, por ejemplo, Aristarco de Samos, que fue el primero en medir los diámetros del Sol y la Luna, pero fue más conocido todavía por haber formulado 18 siglos antes de Copérnico una teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol estaba en el centro y los planetas daban vueltas a su alrededor. También a Alejandría viajó Euclides, quien sentó las bases teóricas de la geometría en su obra Elementos, del siglo III a.C., y el ingeniero matemático Arquímedes, conocido por sus trabajos de hidrostática. Destacó también el geógrafo Eratóstenes, que fue director del museo y que adquirió gran prestigio al realizar la medición de la circunferencia terrestre con un error de tan solo 90 kilómetros en relación a las estimaciones actuales. El teatro era también una actividad importante para el pueblo griego. Su origen se remonta a las fiestas dedicadas a Dionisos, el dios del vino, en las que se hacían representaciones de carácter religioso. Con el tiempo fueron evolucionando y aparecieron temas y géneros nuevos, por ejemplo la tragedia, la sátira y la comedia. Los griegos construyeron teatros al aire libre, semicirculares, aprovechando las faldas de las montañas, en los que lograron una acústica inmejorable. Solo podían actuar los hombres y un mismo individuo hacía varios papeles con diferentes máscaras que le cubrían la cara. Vamos a pasar ahora a las características de la arquitectura. Los griegos construyeron los edificios con un tamaño proporcionado a la medida humana, sin las enormes proporciones propias de otras civilizaciones como por ejemplo la egipcia. Los elementos utilizados en las edificaciones fueron la piedra y el mármol como materiales, las columnas como soporte y las cubiertas adinteladas planas o a dos aguas. Pretendieron que los edificios fueran bellos y para eso crearon los órdenes arquitectónicos, que eran unas reglas que establecían la disposición y la proporción entre las partes del edificio. Estos órdenes son tres: el dórico, más pesado y sencillo; el jónico, más ligero y decorativo; y el corintio, caracterizado por su capitel con hojas de acanto. Las diferencias entre los tres órdenes básicamente son que en el dórico no hay basa y el capitel es muy sencillo, en el jónico hay basa, fuste y aparece el capitel con volutas,
que son como unos cuernos de carnero enrollados, y en el corintio también tenemos basa y aparece el capitel con hojas de acanto, que es mucho más elaborado. Vamos con la escultura, que buscó representar la belleza ideal del cuerpo humano. Utilizaron principalmente el mármol y debían seguir un canon de belleza, es decir, realizarse de acuerdo con unas proporciones entre las partes del cuerpo. Los temas representados fueron muy variados: divinidades, héroes, atletas, sacerdotisas, escenas religiosas o luchas reales o mitológicas. En la evolución de la escultura encontramos 3 etapas, igual que la historia de Grecia. Época arcaica: las figuras se representan en actitudes rígidas, con los brazos pegados al cuerpo y con rostros de ojos almendrados y sonrisa contenida, denominada sonrisa arcaica. Las representaciones más usuales fueron las de atletas desnudos, llamados kuroi, y las de figuras femeninas vestidas, conocidas como korei, que probablemente fueran sacerdotisas. Pasamos a la época clásica, donde las figuras se representan de forma más natural, aunque idealizadas, es decir, buscan la belleza ideal, el movimiento y las proporciones perfectas. En este periodo se aplicó el canon de belleza, que consideraba perfecta a la figura cuyo alto era 7 veces el de la cabeza. Aquí tenemos una imagen mía, vamos a ver si cumplo los cánones de belleza griegos. O tengo la cabeza muy grande o el cuerpo muy pequeño, pero desde luego no entro en el canon de belleza griego. Los principales escultores fueron Mirón, con su discóbolo, Polícleto, aquí tenéis el Doríforo, y Fidias, que destacó por el friso del Partenón. En la época helenística, los escultores buscaron el movimiento y la expresión de los sentimientos en los rostros y en los cuerpos de las figuras. Con este fin se representaron temas de acción y movimiento, como el guerrero combatiendo, o dramáticos como el castigo de Laoconte, que es asfixiado junto con sus hijos por una serpiente marina. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Grecia, espero que hayáis aprendido un montón de cosas. Acordaos, hemos pasado por las 3 etapas de la historia de Grecia: la época arcaica, la época clásica, la época helenística. Hemos hablado de polis, de colonizaciones, de guerras, las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, hemos hablado de Pericles, hemos hablado de Alejandro Magno, de la ciencia y la filosofía griega, del teatro, de la arquitectura, de la escultura, es decir, hemos abarcado todos los campos de la cultura griega. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos seguimos viendo por aquí por el canal en los siguientes vídeos. Un abrazo, nos vemos.